Buenas tardes. Me acabo de dar cuenta que estoy en una situación compleja porque ha sido larga la mañana y la tarde y después de mí viene el café. Entonces es como la barrera para el café de esta clase. Para empezar vamos a dejar las luces prendidas con el objeto de que la fase REM desaparezca. Solo la vamos a apagar por breves minutos para ver alguna radiografía. Bueno, respecto a este tema no tengo conflictos de interés y en verdad quiero felicitar a la sociedad que pida hacer esta declaración frente a las charlas. Anteriormente, en las veces que yo he participado, ha sido una cosa, una decisión personal hacerlo o no. Como en este tema no hay grandes números de pacientes, me voy a referir a una paciente en particular que tuve la oportunidad de ver para señalar algunos puntos interesantes respecto de estas patologías. Esta es una mujer joven que consultó por una semana de calofrío, fiebre y disnea, pero de grandes esfuerzos. Ella estaba haciendo un paseo con mochila en la carretera austral. Ella tenía antecedentes de asma, de urticaria, de rinitis alérgica y de sinusitis, pero ninguna de esas patologías muy complejas o de difícil tratamiento. De hecho, ella no vino a la clase del Dr. O'Brien y se trataba con beta-2 agonistas de acción corta para su asma. Cuando ella consultó no tenía premio respiratorio, saturaba 95%, estaba un poco polimneica, tenía un PEF prácticamente normal, estaba con fiebre y un poco taquicárdica. El examen físico segmentario era completamente normal. En los exámenes de laboratorio tenía un hematocrito de 35% y, como ustedes pueden ver, una eosinofilia que en términos relativos y absolutos es bastante destacable. Además de lo anterior, tenía una sedimentación de 115. Una pincelada respecto de eosinofilias. Hay definiciones arbitrarias y aquí tenemos una caracterización leve, media y grave. Cuando hice esta diapositiva me planteé el típico problema respecto de la nomenclatura. Nosotros copiamos del inglés el moderado y en castellano, o al menos en Chile, moderado es algo que no está en la mitad, está más cerca de leve. Alguien moderado, mucho más cerca de leve que de grave. Media podría ser una alternativa. Y se define hipereosinofilia como un recuento absoluto mayor de 1500 sobre la base de que en estas cifras se produce daño tisular independiente de la causa de la eosinofilia. Recordemos que nuestra paciente tenía 1860 eosinófilos. Tenía signos inflamatorios importantes, una PCR bastante elevada, tenía una IgE total de 2400 para un valor normal de 100 y un examen de orina normal. Recordar que las IgE elevadas es un marcador sensible pero no específico y se presenta en todas las patologías que ustedes tienen al frente. Yo no sabía que las inmunodeficiencias podían cursar con IgE elevadas. Ahora podríamos eso. Por favor, no se queden dormidos en este segundo. Esta es la radiografía con que la paciente se presenta y ustedes pueden ver que tiene infiltrados alveolares con un patrón de condensación, con un predominio que es más bien periférico y de los lóbulos superiores. Les voy a mostrar algunos cortes del escáner. Hay áreas condensantes, al igual que se veía en la radiografía de tórax. Se puede ver en la periferia de las áreas condensantes
zonas en vidrio esmerilado. Estas áreas no tienen un patrón segmentario, están distribuidas en forma, los radiólogos dicen, en parches. Me llama la atención esta distribución lineal que no tiene que ver con las cisuras, por supuesto. Y ustedes pueden ver que con esta reconstrucción la distribución es como se esbozaba en la radiografía periférica y de lóbulos superiores. Se le hizo también un escáner de cavidades perinasales que mostró solo un engrosamiento mucoso leve. Bueno, nos encontrábamos con una paciente que tenía claramente un síndrome hipereosinofílico o una eosinofilia sin diagnóstico etiológico. No estaba grave, pero la situación requería de un diagnóstico y se le hizo una broncoscopía. La broncoscopía mostró una vía aérea normal, se hizo un lavado broncoalveolar y biopsias transbronquiales. El lavado broncoalveolar mostró bastantes células, como ustedes pueden ver, y un 74% de eosinófilos en el recuento diferencial. Los cultivos, que por supuesto no supimos en ese momento, sino a posteriori, nos dijeron que el cultivo corriente, el cultivo de hongos, la baciloscopía y la tinción de Pneumocystis jirovecii eran negativas. Las biopsias transbronquiales, aquí ustedes pueden ver dos esbozos o dos cuerpos de Masson. Hay una cantidad bien representada de material alveolar. Los cuerpos de Masson, según me explicaba el doctor Meneses, quien hizo esta biopsia varios años atrás, son compatibles con neumonías eosinofílicas, pero por supuesto no son específicas, y generalmente están presentes en los cuadros agudos, no necesariamente neumonía eosinofílica aguda, sino en los cuadros de corta evolución. Aquí tenemos otro de esos cuerpos de Masson y alrededor se pueden ver claramente algunos eosinófilos que se tiñen de color rojo. No me refiero a este rojo, sino a estas imágenes de por acá. Aquí tenemos, se ven bastantes eosinófilos, mucho más que lo que debieran verse. Acá hay una región de un alvéolo, epitelio alveolar, y aquí está esa zona, hay macrófagos y hay más eosinófilos. Bueno, las eosinofilias plantean un diagnóstico diferencial con algunas vasculitis y por ese hecho se hizo un perfil de anticuerpos que, como ustedes pueden ver, salieron negativos. Se le hizo una espirometría y la espirometría mostró un patrón restrictivo leve con una difusión pulmonar en una disminución media. También, haciendo diagnóstico diferencial, se hizo una ecocardiografía que salió normal y se le pidieron muestras para estudios parasitológicos que obviamente hubo que esperar para tenerlo. Bueno, ya en ese momento había suficientes argumentos para plantear que se trataba de una neumonía eosinofílica y se inició un tratamiento con hidrocortisona inicial y con prednisona en esa dosis que ustedes ven durante 7 días. A los 7 días la paciente estaba extraordinariamente bien, no tenía ningún síntoma, había desaparecido la fiebre, el examen físico, bueno, seguía siendo normal, había bajado un poco la frecuencia respiratoria, saturaba incluso un poco más alto, con una frecuencia respiratoria más baja, y comenzó una dosis, una disminución progresiva de la dosis de prednisona. Y ustedes pueden ver, esta es la radiografía de control, y para comparación, aquí tenemos la inicial y la posterior que está completamente limpia. El recuento de eosinófilos tan impresionante en el examen inicial bajó a lo normal
al día siguiente y se mantuvo bajo en los días y semanas siguientes. Bueno, el primer problema, porque no hubo uno solo, es que en el estudio parasitológico en deposiciones fue normal, sin embargo, la serología para Toxocara salió claramente elevada. El valor normal o de corte es una dilución de 1 en 64 y aquí era mayor de 1024. Bueno, rápidamente a mirar qué es lo que era Toxocara. Este es y vamos a verlo en un segundo más, pero lo primero que me preocupó es que aparte del compromiso de diferentes órganos, puede comprometer los ojos, de tal manera que se fue inmediatamente al oftalmólogo y el oftalmólogo dijo no hay lesiones. Bueno, abramos un poco el espectro del diagnóstico diferencial y como siempre, en primer lugar del diagnóstico diferencial de muchas patologías en medicina respiratoria están los medicamentos, bueno, en este caso los parásitos, y después los clásicos enfermedades neumológicas con eosinofilia, dentro de los cuales está una vasculitis y el síndrome hipereosinofílico idiopático. Respecto de los medicamentos y las patologías pulmonares, para los que no hayan tenido oportunidad de visitarlo, cambió el sitio web del Neumotox. Siempre me acuerdo que un amigo lo buscaba por Pulmotox y me decía, no sé por qué no encuentro ese sitio. Tiene una forma de presentación más atractiva y ustedes ven aquí están las eosinofilias pulmonares y resulta que hay 144 medicamentos reportados para producir eosinofilias pulmonares. Y dentro de los medicamentos en orden alfabético, todavía no hemos pasado la A en la primera página, y de los medicamentos que ella tomaba, una mujer joven toma pocos medicamentos, pero uno de ellos era el acetaminofeno, que se describen eosinofilias pulmonares. Bueno, como les decía, el problema vino por el lado de los parásitos. La Toxocara está descrita dentro de los parásitos que producen pulmón eosinofílico. Y fui a revisar literatura chilena de Toxocara y la literatura no es muy novedosa en realidad. Este es un estudio del equipo del doctor Hugo Schienone del año 99, en que hicieron un trabajo no muy elegante pero muy bonito y recolectaron deposiciones de perros en 32 comunas de Santiago, todas las comunas de Santiago, y constituían en plazas y parques básicamente. Esto no es para estar orgulloso, espero que desde el año 99 hayamos mejorado un poco, pero en ese tiempo en el 33% de las plazas habían deposiciones con Toxocara y en 67% de los parques. La situación latinoamericana en aquellos años no era muy distinta de esta, mal de muchos. También hay un trabajo encabezado por el doctor Herskovich, también antiquísimo, el del año 85, que hizo un estudio de cero prevalencia y mostró que en adultos había un 8% de serología positiva. No tuve oportunidad, no tuve acceso al estudio porque no está en internet. Me hubiera gustado saber los títulos de los que estaban presentes y si el estudio era, me imagino, en gente asintomática. Bueno, esta es una forma caricaturesca de mostrar el ciclo del parásito. Básicamente son los perros y por eso se llama canis, pero existen otras toxocaras de los gatos y de otros amigos del hombre, y se transmite entre ellos y también se transmite a los humanos. Y en los humanos puede producir esta toxocara o larva migrans lesiones en distintos parénquimas porque puede ir a distintas partes del cuerpo.
El cuadro clínico no es como el que yo les presenté, en realidad es un cuadro bastante más leve, por lo que yo he leído. Por supuesto, probablemente entre los pediatras habrá algunos que tendrán experiencias personales. Y la radiología se describe como nódulos subpleurales con halo y opacidades en vidrio esmerilado. Esto está sacado de la internet, ahí se ve claramente los nódulos en vidrio esmerilado y aquí el nódulo periférico con un halo, que uno se podría haber planteado otras cosas también. Bueno, frente a la duda y dándole corticoides, no te abstengas, así que hablamos con los parasitólogos y le dimos albendazol. Y quisiera seguir con el diagnóstico diferencial, porque en realidad ni los medicamentos ni los parásitos me convencían como etiología del problema. Bueno, quedan todavía 5, y uno podría agregar otros, pero bueno. Aquí encontré algo que me pareció muy interesante porque reduce el dolor de cabeza al diagnóstico diferencial, y es que cuando uno encuentra más de 25% de eosinófilos en el lavado, solo queda la neumonía eosinofílica aguda, la crónica, el Churg-Strauss y la eosinofilia pulmonar tropical, que inmediatamente se va. Porque tropicales tenemos cada vez más cosas, pero no esta. Vamos a quedarnos por un segundo con el Churg-Strauss, y al final vamos a ver las neumonías eosinofílicas. En general se dice que para plantear este diagnóstico uno tiene que tener un paciente con un asma de difícil manejo, una rinosinusitis crónica poliposa y una eosinofilia de más de 1500. Ella tenía asma, pero no de difícil manejo, tenía antecedentes de rinitis alérgica y alguna sinusitis, pero no una sinusitis poliposa. Por lo tanto, nos quedaba esta alternativa. La Academia de Reumatología Americana plantea estos como criterios diagnósticos. Los reumatólogos les encanta esto de poner 7, 8 alternativas, tome 3 de las primeras, 4 de las segundas, etc. Con dificultad uno se aprende hasta la tercera, ¿no? Bueno, asma, vimos, claro, puede ser, aunque no de difícil manejo, eosinófilos más del 10%, por supuesto, mononeuropatía no tenía. Las opacidades pulmonares, en realidad, como les voy a mostrar, son un poco distintas. El escáner de cavidades con enfermedad poliposa no, y la biopsia, claro, tiene eosinófilos, pero no precisamente extravasculares. Y lo más importante, no tenía ninguno de los compromisos sistémicos que uno debiera encontrar en esta vasculitis. Esta es una radiografía que muestra un infiltrado pulmonar en un paciente con un Churg-Strauss, y este es un escáner. Ustedes ven una enfermedad distinta en el patrón, condensante en forma mucho más intensa, no tiene el patrón periférico que mostré recién. Bueno, se empezó el tratamiento, como les contaba, y se empezó a reducir las dosis, y es posible ver que tanto los eosinófilos, como les mostré al principio, como los signos de inflamación sistémica se redujeron. A los 3 meses se suspendió el tratamiento, en parte por un error mío, porque yo, y mirando hacia atrás el caso, no debía haberlo pensado así, me hice la idea más bien de un cuadro agudo. Como van a ver, error completo, porque en realidad de agudo no tiene nada. Y cuando se suspendió el tratamiento reinició los síntomas de rinitis alérgica, pero sin síntomas pulmonares. Pero rápidamente ustedes pueden ver que había eosinófilos aumentados en hemograma, y la sedimentación y la PCR estaban altas, y eso llamó la atención. Se hizo una radiografía, pero la radiografía era normal. Sin embargo, cuando se cumplió un mes de la suspensión de la prednisona, reaparecieron los síntomas tal cual los de inicio,
y las alteraciones del laboratorio volvieron al basal. La radiografía volvió a alterarse. Interesante, y esto lo vi en otro caso posteriormente, en que se producen cambios en los exámenes de laboratorio, algunos cambios clínicos y no en la radiografía. Se demora un poco más la radiografía, como también lo sabemos en las patologías infecciosas. Y este fue el escáner, que probablemente la toma en una etapa más temprana de la enfermedad. Bueno, esto es claramente una recaída, y las recaídas se producen en las neumonías eosinofílicas crónicas, no en las agudas. Afortunadamente la recaída no significa un peor pronóstico, en eso se parecen al antiguo BUP, COP, OP o como queramos llamarle. 7 meses post reactivación estaba con una dosis baja de prednisona y con una radiología y laboratorio normal. Los títulos de Toxocara se habían normalizado. Y un punteo respecto de la neumonía eosinofílica aguda versus crónica. La aguda es un cuadro dramático. Yo no he visto ninguna, pero está descrito como un cuadro rápido de menos de 2 semanas, en que casi siempre hay hipoxemia. Muchos de estos pacientes terminan en ventilación mecánica, no necesariamente tienen eosinofilia en sangre y tienen eosinofilia en el lavado broncoalveolar. Comparten con la crónica la tos, la disnea y la fiebre, pero la crónica es más lenta, no necesariamente tiene hipoxemia, tiene eosinofilia en sangre y tiene el mismo tipo de lavado. O sea, el caso nuestro claramente crónico. Hay un patrón de las 2 radiografías y de 2 escáneres, más crónica. Y respecto de biopsia, en la aguda hay eosinófilos en intersticio y alvéolo, hay un distrés respiratorio grave y los tratamientos, y es muy importante, son por alrededor de 5 meses y no recaen. En cambio que en la crónica, que se parece mucho a la biopsia, no es posible hacer el diagnóstico diferencial entre aguda y crónica por la biopsia. La evolución es buena, el tratamiento tiene que ser mucho más largo porque si no recaen y empeoran el pronóstico. Muchas gracias.